Bueno, ahí está, ahí ya comencé a grabar y ya les pegué el link de YouTube de la clase del lunes pasado, pero esperen un ratito, bueno, igual ahora tienen que estar acá en la clase conmigo. Esperen un ratito porque quedó subiendo. Bueno, les comparto pantalla. Hoy vamos a ver funciones. Simplemente como para ponerlos un poco en contexto de todos los temas que ya hemos ido viendo, ¿sí? Vimos pilas, vimos filas, vimos modularización y parámetros. Ahí en modularización particularmente vimos cómo armar el diagrama de estructura de un problema y cómo esas cajitas cuadradas que conformaban mis módulos, ¿sí? Los materializábamos después en mi código en Pascal con procedimientos. Luego de que vimos la modularización, los procedimientos en Pascal y todo lo relacionado al pasaje de parámetros, vimos lo que eran las variables, ¿sí? Cómo usábamos variables de tipos predefinidos por el lenguaje, ¿sí? Cómo usábamos esos tipos de datos no estructurados. Bien, hoy vamos a ver funciones. Y estas funciones van de la mano de los procedimientos y parámetros que vimos hace dos clases, ¿sí? Si se acuerdan, nosotros habíamos visto, voy a dibujar algún diagrama de estructura más o menos. Yo les había dicho entonces que cada una de estas cajitas, ¿sí? Todo esto era, era una especificación de mi problema grande, ese problema que era el ejercicio o el problema que yo tenía que darle una solución. Y que este concepto de un problema grande, separarlo como varios problemas más chicos, más sencillos de resolver, me permitían en su conjunto, de manera ordenada, en un orden específico, si yo voy ejecutando cada uno de estos pedacitos de solución de mi problema grande, yo voy a dar una solución integral, ¿sí? Cada una de estas cajitas cuadradas las llamábamos módulos. Estos módulos tenían un nombre. No me acuerdo cuál es el ejemplo que habíamos dado la otra vez. A ver si lo encuentro por acá. Aguárdenme un segundito, así usamos el mismo ejemplo. Era el de pasar pila, ¿no? El de ordenar los elementos de una pila. Bueno, no importa. Vamos a suponer entonces que este era mi problema a resolver. Esta era la parte A. Este módulo vamos a llamarlo parte B. Y este módulo parte C. También dijimos que estos módulos estaban unidos por flechas, ¿sí? Donde las flechas indicaban qué módulo llamaba a qué módulo. Acá el módulo que se llama problema llama a parte A, llama a parte B y llama a parte C. Y que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poquito más
A su vez, parte B se dividía en parte B1 y parte B2, y estas partes B1 y B2 las llamaba B. B era un módulo que llamaba a parte B1 y después llamaba al módulo parte B2, ¿sí? Y vimos también que en estos llamados, en estas invocaciones, que un módulo invocaba a otro módulo, ¿sí? Iban y venían datos. Esos datos los llamábamos parámetros. Y en función de si el parámetro para el módulo invocado era de entrada o de entrada-salida, es decir, si ese dato que venía de entrada, que me lo pasaba el módulo que me invocaba, lo iba a poder modificar o no este módulo llamador, este módulo invocado. Entonces ahí es en donde empezamos a ver la posibilidad de dibujar de formas diferentes las cuplas de estos datos, ¿sí? Que el módulo invocador le pasaba al módulo invocado, ¿sí? Vimos cómo este caso param1 es un dato únicamente de entrada, ¿sí? O sea que el pasaje de parámetros es por copia, lo que pasa acá es una copia, ¿sí? Que le envió el módulo llamador, y que había otras opciones donde el parámetro podía ser de salida, ¿sí? Yo tengo P1, que es un parámetro que problema no se lo pasa a parte C, sino que parte C se lo devuelve luego de procesar con algún otro dato de entrada, le devuelve P1 como dato de salida. O la otra opción de algún dato que vaya como entrada y vuelva modificado con algún resultado de salida. A2 vamos a ponerle a este parámetro. Tanto en el caso de P1 como en el caso de P2, estas dos cuplas me iban a representar en mi código final un pasaje de parámetros por referencia, porque yo necesitaba este parámetro A2 que vuelva al programa invocado, a quien lo invocó, alterado de su forma inicial. Lo mismo para el parámetro P1, o sea, necesito devolver este parámetro que fue modificado por el módulo parte C al módulo que lo invocó, que en este caso es problema. Bien, lo que hemos visto hasta acá entonces es que cada uno de estos módulos, de estas cajitas, ¿sí? Que obviamente le poníamos nombres representativos, que a las cuplas le poníamos nombres representativos, habíamos visto que lo podíamos materializar en nuestro código en Pascal como procedimientos. Entonces, pongamos que este era el program problema. Uses structure. Acá las variables, y acá íbamos a definir el procedure parte A con sus parámetros, en este caso copia, no, param1, no sé qué tipo es, supongamos que es pila. Si tuviese algún otro parámetro, tiene que estar acá definido. Vamos a dejarle puntos suspensivos porque la verdad que el diagrama de estructura no lo completé. Este procedimiento podía tener un espacio para variables locales a ese procedimiento, y después iba a tener su código separado entre un begin y un end. Lo mismo para parte B, ¿sí? Que yo tenía acá A2, ¿sí? Y acá sí le tengo que poner var porque yo acá estoy viendo que A2 es un parámetro de entrada-salida, ¿sí? Y
lo mismo puedo hacer con el procedimiento parte C. Igualmente, fíjense esta salvedad. Yo, a parte C, si lo voy a dibujar un poquito más completo, supónganse, vamos a especificarlo un poquito más. Vamos a decir que el parámetro de entrada es la pila A, es una pila. Entonces yo voy a decir que, bueno, el parámetro de entrada para el módulo parte C es una pila y el parámetro de salida es P1. ¿Sí? Este tipo de módulos donde hay un único valor de retorno, ¿sí? Yo tengo un módulo al cual le paso un conjunto de datos de entrada y el resultado es un único valor, ¿sí? Estos módulos los vamos a especificar con el tema que vamos a ver hoy, que es funciones, ¿sí? Dame un segundito. Funciones. Bien. Entonces, parte C lo vamos a implementar como una función. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de parámetros de entrada y un único parámetro de salida. Siempre o generalmente, un procedimiento es una operación, ¿sí? El módulo que representa un procedimiento es aquel que representa una operación que se le pide a la computadora para que haga, ¿sí? Es una operación o conjunto de operaciones. En cambio, una función, cuando yo voy a, digamos, ¿cómo sé cuándo tengo que implementar esto con un procedimiento o con una función? Bien, con una función es lo más fácil de detectar. Yo voy a implementar con una función cuando esa función me devuelve un valor de un cálculo, el resultado de un cálculo, ¿sí? Entonces yo ya hice que necesito utilizar una función. Caso contrario, utilizo un procedimiento. Vamos, como para que tengan una idea un poco más específica, vamos a ponerle un nombre un poco más real. ¿Qué pasa si le pongo mayor? ¿Sí? Mayor pila. Eso es un módulo que lo que hace es, dada la pila A, que es una pila que ingresa ya precargada, ¿sí? Ya con valores, me devuelve el máximo, el valor mayor que contiene esa pila. Y ese valor lo devuelve en P1. Entonces, acá tengo un claro ejemplo de función, ¿sí? ¿Cómo se implementa una función? O sea, tiene datos de entrada, una única salida, y esa salida es resultado de que este módulo haga un cálculo. Entonces, ¿cómo se especifican las funciones? Las funciones, en vez de escribir la palabra reservada procedure, ¿sí? Se definen con la palabra reservada function, función. Y vamos a ponerle el nombre, mayor pila. Entonces, en vez de un procedure, es una función. Función mayor pila, que tiene como parámetros dos cosas. Tiene una pila A, que es de tipo pila, ¿sí? Y no tiene ningún otro parámetro. ¿Por qué? Porque la función, ¿sí? La función devuelve un único valor. Entonces, la función tengo que especificarle el tipo de dato que va a devolver. Entonces, es la definición de la función, es la función mayor pila de una pila. Y lo que va a devolver es un elemento. ¿De qué tipo son los elementos que contienen las pilas? ¿Quién me lo dice? Si alguien con micrófono me lo dice, porque estoy... Integer. Integer. Bien. Si yo hago acá el dibujito de una pila tiene números enteros. 3, el 8, el 2, 9, 12. Eso, números enteros. Entonces yo voy a hacer una función que
dada una pila de entrada, me va a devolver un único valor. Un único valor. Si no, no es una función. Si no, no la puedo implementar con una función. Y ese único valor es de tipo integer, en este caso. Entonces, la definición de las funciones es la palabra clave function, el nombre de la función, entre paréntesis los parámetros de entrada, cierro los paréntesis donde defino los parámetros con los datos de entrada y pongo 2 puntos para indicar después el tipo de dato del resultado de la función. ¿Sí? Entonces, la función mayor pila para una pila va a devolverme un valor integer. ¿Sí? ¿Quién se anima a ayudarme con el código? ¿Cómo hago el código para hacer esta función? ¿Alguien se anima? Abre el micrófono y me lo dice. ¿Alguien se anima? ¿Nadie se anima? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Nadie se anima. Bueno, vamos a... Vamos a ver si necesito... Obviamente que la estructura para una función es exactamente igual a la de un procedimiento. Tanto un procedimiento como una función es un módulo. Los módulos todos tienen su espacio para variables internas, para variables que viven mientras se ejecute este módulo, o este módulo, es lo mismo si es procedimiento o función. Y después el código que va a ejecutar está definido entre un begin y un end. ¿Qué tendríamos que hacer para devolver el máximo valor de una pila? Tendríamos que... No puedo ver el chat. Si alguien me puede leer, se lo agradezco. Pregunta Tomás, o sea, no pregunta, dice que no, todavía no terminó de entender la diferencia entre módulo y función. ¿Entre módulo y función? ¿Entre Sí. procedimiento y función? Bueno, él dice eso. Claro, Módulos son todos. Tomás, ¿no? sí. Tomás, este es el diagrama de estructura. ¿Sí? En el diagrama de estructura, cada cajita es un módulo. Y ese módulo, cada uno de esos módulos, se va a representar en Pascal como un procedimiento o una función. ¿Sí? Lo que habíamos visto hasta acá era que todo lo, digamos, como no les di funciones, todos los ejercicios que resolvimos se implementaban con procedimientos. Ahora les estoy incorporando una opción más para materializar estos módulos en Pascal. Y es esto de que yo puedo elegir cuándo materializar un módulo, una cajita, como un procedimiento, y cuándo puedo materializar un módulo, una cajita, como una función. Entonces, lo que les dije es, lo más fácil de encontrar son las funciones, porque una función es aquel módulo que me devuelve un único valor. Un único valor. En cambio, en el procedimiento, un único valor es un único valor, es lo equivalente a una variable, un único valor. No importa si es char, si es integer, si es booleano o si es real. Es un único valor, es como si me devuelve una variable, el valor de una variable. En cambio, el procedimiento vimos que mi procedimiento podía tener muchos parámetros de entrada y muchos parámetros de salida. Digo, vimos procedimientos y funciones que tenían, o sea, vimos procedimientos que tenían cuplas de entrada-salida. Varias, 2, 3. Entonces, esas cuplas de entrada-salida implicaban que eran pasajes de parámetro por referencia, o sea que
el parámetro que entraba salía modificado luego de su ejecución. Entonces yo puedo ahí considerar de alguna forma que mi procedimiento me devuelve varios datos, ¿sí? Me devuelve una pila ordenada. Supónganse que hacemos un procedimiento ordena pila, ¿sí? Donde A2 es de tipo pila, entra y sale ordenada. Si entra una pila y sale ordenada, ¿cuántos valores me devuelve el módulo? ¿Un valor o muchos valores? Si estamos hablando de una pila, ¿cuántos valores tiene? Muchos. Una pila, ¿qué tipo de dato es? ¿Variable estructurada? Estructurado, ¿sí? Y yo estoy hablando que las funciones me devuelve un resultado, una variable no estructurada, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio este que estamos viendo, el mayor elemento de una pila. Es una función, es una clásica función que me devuelva al máximo, que me devuelva al mínimo, que me devuelva la cantidad de elementos que contiene una pila, que me devuelva la suma de todos los elementos de una pila. Son los clásicos ejemplos de funciones. Me devuelve un único valor, la suma de todos los elementos. Me devuelve el elemento más grande, es 1. Me devuelve el elemento más chico, es 1. ¿Sí? En cambio, el ordenar pila me devuelve toda la pila ordenada. ¿Sí? Entonces no es un único valor. ¿Me expliqué un poco mejor? Giselle dice, o sea, el procedimiento te ayuda a buscar un mayor, pero la función te lo busca directamente. No. El procedimiento, o sea, a ver, un procedimiento me puede ayudar a resolver cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa. Yo puedo hacer el mayor como un procedimiento. O sea, todo módulo que yo implemento con una función puede ser implementado con un procedimiento. Pero es diferente cómo lo voy a implementar. Es mucho más fácil, mucho más eficiente implementarlo con una función. ¿Cuándo uso función? Cuando el resultado de ese módulo es un único valor. ¿Sí? No quita que yo lo puedo implementar con un procedimiento. No sé, Giselle, si expliqué, si no, bien. Si no, intento explicártelo de otra forma. Entonces vamos de vuelta. Paula, una pregunta. Sí. ¿Se puede enviar más de un parámetro en una función? No. Sí, 50 si querés, pero sale uno. Bien, pero de ida pueden ser varios. Sí, los que quieran. Ah, joya. Pero lo que devuelve es uno, que eso es lo que lo diferencia de los procedimientos. ¿Sí? Entonces, ejemplos clásicos de funciones es la cantidad de elementos que tiene una pila, el máximo valor de una pila, el mínimo valor de una pila, la suma de los elementos de una pila, no sé, lo que se les ocurra, pero siempre cuando es uno, cuando me devuelve un valor entero, un valor real, un valor booleano, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el mayor de pila, el mayor elemento de una pila, entonces es claramente una función, porque dada una pila, dada, por ejemplo, esta pila, me va a devolver el 18, que es el elemento mayor de esa pila. ¿Cómo va a ser ese código? Bien. Vamos a usar una variable auxiliar. Vamos a ponerle mayor de tipo integer. Lo primero que voy a hacer es if not pila vacía pila A, then mayor recibe el desapilar de pila A. ¿Sí? Y mientras pila A no esté vacía, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a comparar if tope de pila A es mayor que mayor, entonces vamos a decir que mayor va a recibir el desapilar de pila A. Y si no, vamos a decir que basura va a recibir el desapilar de pila A. Y acá voy a declarar basura de tipo pila. Y acá basura, init pila de basura. Init pila basura. ¿Sí? Cuando termino esto, digo, bueno, la función mayor pila va a retornar lo que tenga mayor. Fíjense que toda función, su última instrucción va a ser aquella que al nombre de la función, a la función, le asigne el resultado. ¿Está? Entonces, vamos a hacer la ejecución de este ejemplo. Vamos acá. Vamos a suponer que mi programa principal hace read pila. Vamos a ponerle acá origen de tipo pila. Y vamos a hacer un read pila de origen. Y vamos a decir, vamos a poner acá, vamos a poner la variable grande, que es de tipo integer. Read pila. Y acá vamos a decir que grande va a recibir el mayor pila de origen. Profe, después acaba de entrar Nara Bianchi. Bueno, ahora le pongo el presente. Entonces, acá está cómo declaro una función. Función, su nombre, sus parámetros y el tipo de dato que va a devolver. El programa es como un procedimiento cualquiera con sus variables locales si las necesita. El programa que puede tener el contenido que sea necesario y su última instrucción, su última sentencia que va a ser asignarle el valor de retorno a esa función. O sea, el nombre de la función recibe el valor que yo quiero devolver. Acá le estoy diciendo explícitamente que esta función va a devolver el valor que tenga que haya logrado tener esta variable mayor. ¿Sí? Así es como se define cualquier función. Ahora, ¿cómo la llamo? Como es una función y me va a devolver un único valor, yo tengo que asignarle ese valor a una variable. Una variable que obviamente tiene que ser, el tipo de esta variable tiene que ser igual al tipo que devuelve esta función. ¿Estamos de acuerdo, no? Yo declaré la variable grande de tipo integer y la función mayor pila es de tipo integer. Entonces yo puedo hacer que mi variable grande reciba el valor de mayor pila de la pila origen. ¿Sí? Una vez que hacemos esto, vamos a imprimir writeLine. El mayor elemento de la pila es, dos puntos, y acá imprimo grande. ¿Sí? Vamos a ver la ejecución y después vamos a ver algún detallecito, algún caso especial. Pero vamos a hacer este llamado. Vamos a ejecutar este programa suponiendo que compila, que no me olvidé ningún punto y coma ni nada. Hacemos un read pila. ¿Sí? El read pila, el usuario me carga estos valores 4, 18, 2, 9 y 13. Y digo que la variable grande se vuelve
lo que me devuelve esta función. Esto implica que para hacer esta función viene a ejecutarla acá. Y el contenido de origen, esta es mi pila origen, ¿sí? Viene una copia porque pila A está pasada por copia, así que si esto fuese mi memoria, y discúlpenme, la vamos a dibujar grandota acá, la memoria, esta es mi memoria, ¿sí? Yo voy a, cuando llamo a el mayor de la pila, esto se convierte en una copia que se llama pila A, ¿sí? Que tiene exactamente el mismo contenido. Bien, entro acá. Esta función declara una variable integer. Déjenme que la voy a dibujar acá. Una variable integer que se llama mayor. Y declara una pila que la llama basura. Entonces, basura y mayor. ¿Sí? Déjenme que esto de acá, todo esto de acá lo voy a poner solo para que noten la diferencia, que es lo que vive acá adentro. Lo puse en rojo. Es una copia de origen que se llama pila A y dos variables, mayor y basura. Mayor es de tipo pila y basura es, basura de tipo pila y mayor de tipo integer. Bien, arranca la ejecución. ¿Qué es lo que hace? Me inicializa la pila basura con vacío. Genial, inicializamos esta pila. Bien. Esperen que ver si puedo checar un poquito más esto, así me entra todo. Ahí. Después, ¿qué dice? Si pila A no está vacía, asigname a mayor el desapilar de pila A. Genial, entonces, como pila A no está vacía, en mayor pongo lo que saco de A. Entonces pongo esto acá adentro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora digo, mientras pila A no esté vacía, voy a preguntar si el tope de pila A es mayor a mayor. Entonces, el tope de pila A es el 9. ¿Es mayor a 13? No. Entonces, como no es mayor, entro por el else. Acá me mandé una y nadie me dijo nada. Es que estabas hablando. Apilar en basura el desapilar de pila A. Perdonen si los confundí. Bien, vieron que no compilaba, ¿no? Entonces, vuelvo a este caso. El tope de pila A, o sea, el 9 es mayor a mayor. 9 es mayor a 13, no. Entonces, voy por el else. Entonces, apilo en basura lo que saco de pila A. Vuelvo al while. ¿Pila A está vacía? No. ¿El tope de pila A es mayor a mayor? O sea, el 2 es mayor a 13? No. Entonces, desapilo en pila A y lo apilo en basura. Vuelvo. ¿Pila A está vacía? No. ¿El tope de pila A es mayor que mayor? ¿El 18 es mayor que 13? Sí. Entonces, mayor se vuelve el desapilar de A. Esto se pierde porque yo voy a reemplazar el valor que tiene la variable. ¿Estamos? ¿Todos entendieron eso, no? Si es una variable, yo voy a ir pisando los valores que tiene. Vuelvo. ¿Pila A está vacía? No. ¿El tope de pila A es mayor que mayor? No. Entonces, apilá en basura el desapilar de pila A. Vuelve acá. ¿Pila A está vacía? Sí. Entonces, este while ya terminó.
si quieren, y si ustedes, para que no se confundan, le ponemos el begin y el end. Este while ya terminó y decimos, bueno, mayor pila se vuelve mayor. Entonces, lo que devuelve esta función, que se lo va a asignar a esta variable, ¿cómo la llamé acá? Grande. Acá tengo origen y tengo la variable grande. ¿Sí? Entonces, termina su ejecución. Esta función ya tiene un valor para devolverle, entonces esta ya tiene un valor, entonces ese valor es el que le asigna a grande. ¿Cuál? Bueno, el que contenía esta, mayor. Entonces, el 18 se va a asignar acá a grande. ¿Vieron cómo una función devuelve un único valor? ¿Alguna duda? ¿Entendieron? ¿Más o menos? Igual nos queda ver algunos detallecitos, ¿eh? Esto no está del todo bien tampoco. ¿Todos entendieron hasta acá? ¿O no? Si quieren, lo vuelvo a repetir y lo volvemos a... Díganme si sigo o repito. Se entendió acá, dijeron. Ok. Bueno, ¿qué falta acá? ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando hablábamos de metodologías, ¿sí? O de esos pasos que deberíamos ejecutar siempre cuando nos sentamos a resolver un programa, ¿qué era cuál? ¿Quién se acuerda de los 7 pasos? Acá te pidieron que repitas, profe. Bueno, ahora voy a repetir. Pero, ¿quién me ayuda a recordar los 7 pasos? Comprender el problema, Comprender el problema, el primero, bien. El segundo, posibles situaciones, posibles situaciones. Bueno, acá, comprender el problema creo que lo comprendimos. O sea, es, dado una pila que contiene elementos, encontrar y devolver el valor de aquel elemento que sea el más grande. Entonces, creo que más o menos entendimos el problema. El punto 2, ¿me lo repetís? posibles situaciones como una pila vacía, cosas así. Posibles situaciones. Acá, ¿qué pasa si yo le pido a la función mayor pila y le paso una pila vacía? ¿Qué pasa si yo en vez de haber hecho read pila, hice esto? Hice init pila, origen, esto. ¿Qué me tiene que devolver mayor? No te devuelve. Pero me debe devolver. Acá me dice que me tiene que devolver un entero. ¿Qué me devuelve? ¿Nada? Así como está, da error de ejecución. Entonces nosotros tenemos que salvar esa situación. Acuérdense que el paso 7 era el de probarlo y probarlo para todas las situaciones particulares. Entonces, ¿cuál es el mayor elemento de una pila vacía? ¿Cuál sería para ustedes? El cero. Por ejemplo. Pero vamos a pensar una cosa. ¿Sí? Vamos a llamarla con una pila vacía. ¿No sería más fácil prevenirlo poniendo que la función no se ejecute si está vacía y listo? ¿Por qué? Si yo acá hago el read pila, ¿por qué tengo que andar preguntando? Si la función por sí sola puede ser inteligente y decirme. Me mataste. Puede devolverme un valor y decirme, mirá, el mayor es el 0, por ejemplo, como ustedes dijeron recién. El mayor es el 0. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo acá llamo con origen estando vacía? O sea que digamos, entra así. Pila A, la copia de pila A. Voy a borrar todo acá. Entra la copia de pila A, vacía. Viene acá, inicializa basura con 0. ¿Sí? ¿Sí?
Bien, dice, if not pila vacía, entonces esto falla porque pila A está vacía. Y acá dice, while not pila vacía, pila A también falla. Y viene acá, mayor pila se vuelve mayor. Yo mayor acá lo declaré y tomó un espacio en memoria. ¿Qué valor puede tener acá? Cualquier porquería. ¿Se acuerdan que yo les dije que las variables hay que inicializarlas también? Entonces, yo, así como inicialicé la pila basura, tuve que haber inicializado mayor. Es más, vamos a ponerle -1, así es bien claro. Esta pila no tiene mayor, no tiene elementos. Le pongo el -1. Entonces, ¿qué pasa si yo la llamo con la pila vacía? Acá el usuario no me carga elementos. Viene acá, pila A está vacía, inicializo basura con vacío e inicializo el mayor con -1. Viene acá, if not pila vacía A, esto falla porque pila A está vacía, while not pila vacía A falla, ¿sí? Porque pila A está vacía. Entonces, ¿qué devuelve? -1. Entonces, ¿qué toma la variable grande? Acá va a tomar el -1. Y yo ya ahí me aseguré que más allá de que la pila vaya con elementos o no vaya con elementos, el mayor me va a devolver el valor que corresponda. Y de hecho sé que si bien el valor discernible, el -1, no tiene ningún elemento la pila. ¿Sí? ¿Entendieron? Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Entendieron? Ese que tiene el micrófono abierto, que me diga si responde alguien por el chat. Sí, la mayoría dijo que sí. Bien. Igual vamos a repetirlo, ¿sí? Ese que tiene el micrófono abierto. Bien. Ok. Bien. Más o menos puso Tomás Villaverde. Bien. Pero vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. De manera conceptual, cuando miremos un diagrama de estructura, nos vamos a dar cuenta cuáles son las funciones por encima de cuáles son los procedimientos a aquellos módulos cuyo resultado es un único número, un único valor, una única letra, un único carácter, si verdadero o falso, un número real, un número entero, un solo valor. ¿Sí? Caso contrario, si ese módulo lo que me hace es, no sé, procesar una pila, una fila, da vuelta, cambia, pone la pila en una fila, busca un valor, si lo encuentra, si hace, bueno, lo que sea es un procedimiento. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, ahora, vamos a hacer otra función. Y de paso, con otro ejemplito, por ahí podemos explicarlo de vuelta. Vamos a hacer una función, suma pilas, que tiene como parámetros pila A de tipo pila, pila B de tipo pila, y me devuelve, obviamente, la suma de los elementos de una pila más la suma de los elementos de otra pila, me devuelve un valor integer, que es la suma de los elementos de dos pilas. Entonces, déjenme que voy a poner esto acá. Vamos a poner esto acá. Esta le vamos a poner origen, destino, los nombres que le poníamos comúnmente a las pilas. Entonces yo voy a tener origen, destino de tipo pilas. Voy a tener grande de tipo integer
y voy a tener suma de tipo integer. Suma total, vamos a ponerle. Suma total. Bueno, yo quiero hacer una función. Read pila origen. Read pila destino. Yo voy a hacer una función que me devuelva la suma de todos los elementos que tenga origen. O sea, supongamos que tiene el 2, tiene el 4, tiene el 6. Y origen tiene el 1 y el 10. Entonces yo tengo que hacer un procedimiento que me devuelva 2 más 4, 6, más 6, 12, más 1, 13, más 10, 23. Un procedimiento que vaya viendo cada uno de los elementos de esta pila, los vaya sumando, y cuando termine de sumar todos los del contenido de esta pila, vaya y sume el contenido de los elementos de esta pila. Y me devuelva el resultado. Entonces yo voy a hacer acá que mi variable que llamé acá, suma total va a recibir el resultado de mi función suma pilas. Y le voy a pasar origen y destino. ¿Sí? Entonces yo ya sé que en esta variable, que acá le vamos a poner suma total, va a tener, después que yo llame a esta función, el resultado que era 23. Que es lo que dijimos acá. Bien, pero vamos a hacer este procedimiento. Lo voy a copiar como para que se den cuenta que es bastante similar. Bien, vamos con suma pilas. Vamos a poner un acumulador, ¿sí? Y una pila de basura. Una variable integer que se llama acum, porque va a acumular. Voy a inicializar la pila basura, donde voy a poner todo el descarte en vacío. Mayor ya no lo voy a utilizar más, pero voy a tener que inicializar mi acumulador. Paula, Sí. no entendí en qué momento elegís cuál de todos esos integers que tenés vas a devolver. ¿Se cortó? Se cortó todo. ¿En dónde? Sí, no te entendimos. No entendí en qué ¿Nunca momento vas entendiste? a elegir. ¿Cuándo elegís qué integer devolver? No, pero en general de todas las funciones. ¿Cómo? ¿Este paso decís vos? Porque este es el integer que yo elijo para que esta función devuelva. Acá al final es donde digo, esta función va a devolver el contenido de esta variable. Ah, bien, listo. ¿Sí? Sí. Siempre es la última instrucción de una función, tiene que asignarle cuál es el valor que va a devolver. O sea, todas las funciones mínimo van a tener una variable íntegra real o dos, o lo que sea. Lo que devuelva. Mínimamente, sí. Generalmente tengo que declarar una variable acá, que es la que voy a ir teniendo el valor temporal, digamos, que lo voy a devolver después. Ah, joya. Bueno, si yo lo que quiero hacer es acumular o ir sumando el contenido de algo. ¿Con cuánto tengo que inicializar esa variable? Digo, en el de mayor le poníamos un número chico, un -1. En el de suma, si yo tengo que sumar los elementos, ¿cómo inicializo esta variable? ¿Con Con 0? cero. Con 0, es el elemento neutro de la suma. Si yo luego voy a sumar elementos, tengo que inicializarlo con 0. Bien. Pila A y pila B, acá origen y destino. Esta es pila A, porque va en el primer parámetro. Yo llamé con origen como pila A y destino como pila B. Pila B. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero voy a ir, elijo
Vamos a arrancar a sumar por ¿cuál? ¿Qué quieren? ¿Pila A o pila B? Vamos a arrancar a sumar por pila B. Entonces, si pila B no está vacía, en realidad creo que ya como está inicializado en esto, entonces vamos a decir, mientras pila B no esté vacía, ¿sí? No tengo que preguntar nada porque lo único que tengo que hacer es sumarla. Entonces vamos a decir, bueno, voy a decir que acum va a recibir lo que ya tiene acum más el tope de pila B. Entonces acá digo, bueno, arranco por pila B. Bueno, acum va a recibir lo que tiene acum, que es 0. Tiene 0. Entra acá con el 6, o sea, el tope de pila B es 6, así que 0 más 6. Entonces acá ese 0 se va a transformar en un 6. ¿Y qué debería hacer ahora? Debería agarrar este y mandarlo a basura. Me olvidé de dibujar basura. Uf. Bien, entonces, después que lo sume, debería decir que apilar en basura el desapilar de pila B. Y ya está. Cuando haya sumado todos los elementos de pila B, tendría que empezar a sumar los elementos de pila A. O sea que esto lo voy a repetir porque es exactamente igual. Una vez que ya sumé los elementos de pila A, voy a sumar los elementos de pila B, voy a sumar los elementos de pila A si es que tiene. O sea que el código es exactamente lo mismo. Voy a seguir acumulando sobre el valor que ya tiene acum, que logró luego de acumular los elementos de pila A, de pila B, va a empezar a acumular sobre ese acumulador todos los elementos de pila A. ¿Y qué es lo que me tiene que devolver? La función suma pila. ¿Qué es lo que tiene que devolver? ¿Cuál es el valor en integer que devuelve suma pila? ¿En dónde tengo el resultado de la función? En acum. En acum. ¿Están todos de acuerdo con eso, no? Bueno, y ahí terminó mi función. La función suma pila devuelve como resultado acum. Vamos a ejecutarlo con este ejemplo entonces. Read pila origen me carga el 1 y el 10. Read pila destino me cargan el 2, el 4 y el 6. Bueno, llama a mayor pila, que ya lo hicimos hoy. ¿Qué me va a devolver mayor pila de origen? ¿Qué va a imprimir acá? ¿Quién me dice qué va a imprimir ahí? Si yo llamo a mayor pila con origen, ¿qué número me devuelve? ¿El mayor? ¿Y cuál es? ¿El 10? El 10. ¿Y si yo llamo con destino? ¿Qué me devuelve? ¿El 6? El 6. Correcto. Bien. Pero dejemos esto que ya lo vimos recién con esta función. Vamos acá. Vamos a suma total. Yo quiero que mi variable suma total, que está acá declarada en el programa principal, ¿sí? Se vuelve el resultado de esta función de suma pilas, que es este, y le paso como parámetros origen, que se va a copiar como pila A, y destino, que se va a copiar como pila B. Alguien tiene el micrófono abierto. Ah, yo pensé que era usted. El ruido de fondo, digo. ¿Sí? No, pero los veo todos bien. Bueno, vuelvo. Capaz que es el eco de mis teclas.
Bien. Bueno. Entonces, la variable suma total se va a recibir el resultado de esta función. Suma pilas, que llamo con la pila origen y la pila destino. Entonces, la pila origen se instancia como el parámetro pila A, y la pila destino se instancia como parámetro de pila B. Bien, arranco. La función suma pilas tiene una variable auxiliar acum y una pila que se llama basura. Inicializo mi pila en basura, mi pila basura en vacío. Inicializo mi variable acum en 0. Entonces, esto recibe un 0. Y arranco con esta iteración. Dice pila B, mientras pila B no esté vacía, pila B está vacía, no. Acum recibe lo que tiene acum más el tope de pila B. ¿Cuánto es el tope de pila B? 6. Entonces, acum va a recibir 0 más 6. O sea, ¿cuánto? 6. Y voy a apilar en basura el desapilar de pila B. Este lo pongo acá. Vuelvo. ¿Pila B está vacía? No. Acumulador se vuelve lo que tiene más el tope de la pila B. O sea, acumulador se vuelve lo que tiene, que es 6, más el tope de la pila B. ¿Cuánto es el tope de la pila B? 4. 4. Entonces, ¿cuánto se vuelve? 10. Y saco el 4 de la pila B a basura. Vuelvo. ¿Pila B está vacía? No. Entonces, acum se vuelve lo que tiene acum más el tope de la pila B, que es un 2. O sea, se vuelve 12. Y desapilo de pila B y lo apilo en basura. Vuelvo a preguntar, ¿pila B está vacía? Entonces, esto ya lo terminé de ejecutar. Vengo por este. Mientras pila A no esté vacía, entonces acum recibe lo que tiene acum más el tope de pila A. O sea que acum recibe 12 más, ¿cuál es el tope de la pila A? 10. 12 más 10, o sea, 22. Y apilo en basura el tope, el desapilar de pila A. Vuelvo a preguntar, ¿pila A está vacía? No. Acum se vuelve lo que tiene acum más el tope de la pila A, que en este caso es 22 más 1, o sea, 23. Y saco el elemento y lo pongo en basura. Vuelvo a preguntar, pila A está vacía, terminé. Entonces, el resultado de mi función suma pila es lo que contiene acum, o sea, 23. Suma pilas, esto hace que suma total reciba un 23. Y esto de acá desaparece en el mismo instante que la función suma pila se terminó de ejecutar. ¿Entendieron? Con este ejemplo, ¿ayuda un poco más a entender? Para mí sí. Bien. ¿Alguien no? Díganme, ustedes que están leyendo el chat. Por ahora van todos que sí. Bien, ok. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si tanto origen como destino está en vacío? ¿Cuánto me devuelve suma total? 0. No sé, díganme ustedes. ¿0? ¿Y la función anda? Sí, la función anda, porque como inicialicé en 0, o sea, imagínense que esto... Pero... Esto no está. Esto no está. Entonces, yo copio y pego acá. Esto es pila A
Esto es pila B. Por acá tengo el ACUM, ¿sí? Inicializo basura. También en vacío le pongo un 0 acá. Todo esto está en rojo porque es lo que se ejecuta acá adentro. Le pongo un 0 a ACUM. Mientras pila B no esté vacía, como está vacía no hace nada. Esto no se ejecuta nada. Sigue acá. Mientras A no esté vacía, como está vacía no se ejecuta nada. ¿Y qué devuelve? Lo que tiene ACUM. ¿Y qué tiene ACUM? 0. Anda perfecto, ¿sí? Entonces acá me va a devolver de manera correcta el valor 0. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo llamo al revés? Con destino y origen. ¿Qué pasa si llamo así? ¿Quién me dice lo que escribieron en el chat? Santiago Juárez puso 23 porque es conmutativa. Exactamente, más allá de que correctamente hizo alusión a la propiedad algebraica que habla de que A más B y B más A es lo mismo. En este caso estamos hablando de eso. Da igual que yo sume los elementos de la primera pila primero que los elementos de la primera pila de la segunda pila primero. Con lo cual, mi función anda perfectamente, no importa el orden que yo le pase los parámetros. ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a revisar un poquito el práctico para que vean todos los casos de ejemplo del práctico de funciones. ¿Ven? Que siempre es hacer una función que obtenga la multiplicación de dos números naturales usando solo sumas. ¿Alguien sabe cómo multiplicar usando sumas? Es un while, básicamente. Son sumas sucesivas, o sea, hacer 3 por 4 es sumar 4 veces 3 o 3 veces 4, como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces es básicamente hacer un while. Pero fíjense que en todos lados hablamos de... ¿ven? Casi siempre son funciones matemáticas, ¿sí? La multiplicación de dos números, obtener la potencia de dos números, verificar si un número es par o impar, devolviendo true o false. Esto lo que tendremos que hacer es una función que devuelva un dato de qué tipo. Boolean. Boolean. Yo tengo que, de alguna forma, digamos, tener una función par de 15, ¿sí? Y esto me tiene que devolver true o false. Par de 15. 15, ¿es par? Hola, hola. 15, ¿es par? Devuelve falso. Exactamente. Algo así que si yo llamo a result, que es de tipo booleano, recibe el resultado de llamar a la función par con 15, le va a dar falso. Si llama a la función par con 12, le va a dar verdadero, true. ¿Sí? ¿Ven? Dadas dos variables booleanas, indicar si el resultado de una operación lógica es 0 o 1 en un AND, de una pila devolver el promedio de todos sus elementos, dado un número calcular su factorial, dada una fila devolver el valor que resulte de calcular la suma de todos sus elementos. Básicamente, estamos hablando de operaciones matemáticas o buscar el máximo, el mínimo, cuestiones algebraicas o lógicas, ¿sí? Y tengan en cuenta esto, siempre devuelven un único valor, o verdadero, falso, o 1, o 10, o 5, o
24, lo que sea. Devuelve un valor, un número real, un número entero, un valor booleano o un carácter, lo que fuere. Pero un único valor que yo se lo tengo que asignar a una variable. ¿Sí? Piensen en esto, en cómo llamo yo a las funciones. El resultado se lo tengo que asignar a una variable. No me queda otra, porque como la función devuelve un valor, ustedes acuérdense que cuando yo hacía un procedimiento ordenar, supongamos que era ordenar pila, dada origen, ¿sí? Y suponete que me la devolvía en, no sé, en destino, ¿sí? Este era el pasaje por referencia. Yo lo único que hacía era llamar al procedimiento. Acá, como es una función y me devuelve un valor, el llamado, el resultado de esa función, se lo tengo que asignar a una variable. ¿Se entiende la diferencia? Así se llaman a los procedimientos y así se llaman a las funciones. Las funciones, como devuelven un único valor, las tengo que asignar a una variable. Los procedimientos, como pueden devolver, por ejemplo, una pila en otra pila de forma ordenada o lo que se les ocurra, ¿sí? Esto es un procedimiento que hace, dado estos datos de entrada, genera este dato de salida. Pero muchos datos, una pila, el contenido de una pila, ¿sí? O el procedimiento que pasa el contenido de una pila a una fila, o los procedimientos que se les pueda ocurrir, ¿sí? Yo directamente los llamo, no le asigno ningún valor, ¿sí? Lo llamo con los parámetros que correspondan, pero lo llamo. Acá, esta es la llamada de un procedimiento. Ahora, si lo que estoy llamando es una función, como la función me devuelve un único valor, ese único valor que devuelve se lo tengo que asignar a una variable. Obviamente coincidiendo el tipo que devuelve la función con el tipo de la variable donde yo quiero asignar. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, yo ahora les voy a hacer un par de preguntas. Vieron que nosotros manejamos pilas y filas y manejamos cosas así como read pila, manejamos como cosas como apilar en origen, el desapilar de destino. Manejamos cosas como if tope de origen es, no sé, mayor que 5. Y manejamos cosas como if not pila vacía destino. ¿No? Hicimos cosas así, con if o con while, con lo que ustedes quieran. Y también hicimos cosas, ¿qué más me falta? El write pila origen. Bueno, ahora que ya sabemos cómo se llaman a los procedimientos o a las funciones, ¿no? ¿Qué me pueden decir de read pila? ¿Es un procedimiento o una función? ¿Quién me lee? Dijeron que procedimiento. O sea, Tomás. Pero tranquilamente puede ser una función. ¿Por qué? Y llamás a una función le mandás la pila origen y hasta que no se termine de desapilar imprimís en pantalla el tope. No sé si funciona así el código. No. Como conocen ustedes el read pila, más allá de que se puede implementar como quieran, ¿cómo está implementado el read pila? ¿Cómo lo usan ustedes el read pila? ¿Qué es, un procedimiento o una función? Ah, sí, un procedimiento. Un procedimiento. Básicamente por cómo lo llamo. ¿Sí? Más allá de lo que haga, por cómo lo llamo, me está diciendo esto es un procedimiento. ¿Sí? Apilar. ¿Qué es? Esto es un proc.
apilar, ¿qué es? Vamos acá. Desapilar, ¿qué es? Acá dicen función. Función. Miren esto. Fíjense que esto, ¿qué pasa? ¿Qué devuelve el desapilar de destino? Un número. Un elemento. Claro. Devuelve un elemento. Y ese elemento que yo saco es el que le paso como parámetro al apilar. Apilar es un procedimiento y desapilar es una función. Porque desapilar me devuelve el elemento. Y ese elemento que me devuelve es el que yo le mando. O sea, piensen esto. Si yo quisiera hacer el apilar, es en la pila origen y yo le puedo mandar el 5. El segundo parámetro de mi procedimiento apilar es un elemento, es un número entero. Y acá estoy diciendo que apilo en origen lo que el desapilar de destino, lo que saco de destino. Esto me devuelve un valor. Esto es una función. ¿Sí? Es lo mismo que si yo hiciera, ahora que ustedes saben variables, aux se vuelve el desapilar de destino. ¿Por qué se piensan siempre que apilábamos en esa pila basura o descarte cuando no nos servía ese elemento? Porque sí o sí el desapilar lo teníamos que meter en algún lado. Porque el desapilar nos devolvía ese valor. ¿Y qué hacíamos con ese valor? Sí o sí lo teníamos que meter en otra pila o en una fila o en descarte, en basura, en lo que sea. ¿Sí? Yo esto lo puedo hacer. Si aux es una variable entera, le puedo asignar el desapilar, porque desapilar es una función. Apilar es un procedimiento. Desapilar es una función. Que yo la llame acá, simplemente me distrae un poquitito, pero está claro que como el apilar necesita en qué pila quiero apilar y el elemento que quiero apilar, sin duda el desapilar me devuelve ese elemento que yo quiero apilar. Devuelve un elemento. Función. ¿Sí? Bien. Tope. ¿Qué es? ¿Procedimiento o función? ¿Qué me devuelve el tope? Función. Devuelve el valor que tiene arriba la pila. Una variable no estructurada te devuelve. Sí. Lo mismo que el desapilar. Pero el desapilar lo saca de la pila y el tope solamente me da su valor. Acá me da el valor y lo elimina y acá me da el valor. Tope también es una función. Pila vacía. ¿Qué devuelve pila vacía? Bueno. ¿Cuáles son las posibles? Un boolean. ¿Cuáles son los posibles resultados de pila vacía? ¿No sería un boolean? ¿Una función? Bien, es una función. ¿Por qué? Porque pila vacía me devuelve o verdadero o falso en función de si origen tiene o no tiene elementos. ¿Sí? Entonces, pila vacía es una función también. ¿Y write pila? ¿Me devuelve algo el write pila? ¿Me devuelve algo que yo lo pueda meter en una variable? Y si no, miren cómo lo estoy llamando. Si no se dan cuenta si devuelve o no devuelve algo, ¿qué es lo que hacía el write pila? Imprimía el contenido de una pila por monitor, por salida estándar. Imprimía los valores del contenido de una pila. ¿Me devuelve un elemento? ¿Uno? No. No, me los imprime. Así como el read me deja que el usuario cargue elementos. Y aparte, por cómo está llamado. ¿Sí? Sí. ¿Está? Esto los confunde a ustedes porque, en realidad, acá
Esto sería así. Result se vuelve el pila vacía de origen. Y result va a obtener verdadero o falso. Después, si quieren, puedo preguntar if result tanto. Lo que pasa es que por simplicidad, nosotros nunca asignábamos a una variable para preguntar si la pila estaba vacía. Ya directamente preguntábamos por el resultado, ¿sí? Entonces, esto está claro que es una función, esto está claro que es una función, ¿sí? Esto está claro que es una función, esto está claro que es un procedimiento y esto está claro que es un procedimiento. Todos los módulos en Pascal, todos se implementan o con funciones o con procedimientos, ¿sí? Cada uno de ustedes se podrá dar más cuenta o menos cuenta de qué cosa va con función o qué cosa qué cosa no va con función. Pero eso es subjetivo a lo que cada uno de ustedes crea mejor. Todo siempre se puede implementar con procedimientos, ¿sí? Pueden, si quieren, no utilizar ninguna función. Pero, por una cuestión de entendibilidad del código y de eficiencia en el código, recomendamos que cuando se puede usar función, se use función. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Ocupa menos memoria o es más rápido de procesar? Es mucho más legible el código. Es mucho más legible el código. Y dejémoslo ahí. No hablemos de eficiencia todavía. Pero el código es mucho más legible. ¿La eficiencia no se ve en esta materia o viene después? Viene después. Ah, bien. Por eso no me quiero meter en ese terreno para no confundir a nadie. Pero básicamente, una función es mucho más legible porque, por aparte, ya me está diciendo suma total recibe suma pilas. Si yo le puse un nombre copado a la función, un nombre que la describa a la función, yo ya sé lo que hace esto sin ir a mirar el código. O este. Yo ya sé que esta función me devuelve el mayor elemento de la pila destino, punto. ¿Sí? Es muy entendible, es mucho más entendible que ordenar pila origen a destino. Yo acá sí o sí tengo que ir a ver la declaración formal del procedimiento para ver si es lo de origen pasa a destino o la que ordena es destino, cuál es por copia, cuál es por referencia, porque yo acá cuando llamo, cuando invoco, yo no sé en la descripción, en la definición formal del procedimiento, cuál es por copia o cuál es por referencia. ¿Sí? Tengo que conocer, o sea, yo acá, si yo leo el código, yo entiendo que ordeno, digamos, ese procedimiento ordeno una pila, pero no sé cuál en cuál. Si está bien, origen en destino, pero yo le pude poner aux y pila A. Entonces, ¿cuál ordena en cuál? El aux me devuelve ordenado en pila, el pila A me devuelve ordenado en aux. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo acá sí o sí tengo que ir a ver cuál de estos dos parámetros es el que está pasado por referencia, para ver cuál es el que me devuelve ordenado. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Javier, me preguntás si son palabras reservadas. ¿A qué te referís? ¿O qué viene de acá? No, alguien que preguntaba por estructuras como el while y el if. Ok. Santiago, el while y el if son las dos. O sea, la primera clase vimos esto. Los tres tipos de estructura de instrucción, que era la secuencia, la iteración y la selección. El while y el if sirve para esto. Para hacer una iteración o una selección. Chicos, ¿alguna duda?
ya están en condiciones de empezar a escribir funciones, hacer programitas que devuelvan valores y empezar a jugar con las funciones. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Si no, cortamos acá. Y los veo el jueves. Sí. ¿La vas a subir a esta clase? Sí, ahora. La termino de grabar, le bajo un poco la resolución y se la subo. Bueno, dale, gracias. Gonzalo, si querés ahora cuando se vayan tus compañeros, hablamos en forma privada. Chicos, si no tienen dudas. Ya nos está echando. No. Nos quedamos hasta el momento que quieran acá. No, ya está. Bueno, listo. Ahí están viendo lo que pregunta Gonzalo, así que no hay drama. La idea correcta de modularización no tiene nada que ver con procedimientos, o sea, sí tiene y no tiene que ver. El nivel correcto de modularización, es decir, cuántas cajitas hice y cuál es la mejor modularización, depende del problema. ¿Tiene que ver con eficiencia también? ¿Que se va a ver más adelante? Tiene que ver con la posibilidad de reutilizar el código. A ver, si yo hice un módulo que ordena una pila y pasa el resultado de la pila ordenada a una fila, Bien. ya ese módulo hace dos cosas. Ya no está bien, digamos. Lo puedo seguir modularizando. Si yo lo que necesito es que ordene una pila y después que pase el contenido de una pila a una fila, ahí tengo dos módulos bien diferenciados. Ustedes se van a dar cuenta cuando llegaron a un buen momento de modularización. Si le pueden poner nombre a esto, ¿sí? Si le pueden poner un nombre fácilmente al módulo, es que está bien modularizado. Más allá de si lo implemento con una función o con un procedimiento. No estamos analizando esto acá. Al menos eso es lo que entiendo que me pregunta Santiago. ¿Cómo sabemos bien si modularizamos bien? Eso es independientemente si lo implemento con un procedimiento o con una función. El modularizar bien implica que yo hice la cantidad de módulos necesarios para desarmar o desagregar ese problema complejo en problemas más chiquitos. Entonces, ¿cómo sé si un módulo está bien modularizado? Es esto. Si yo le puedo poner bien un nombre y puedo diferenciar la tarea, una sola tarea que ejecuta, ordena, pasa de pila a fila, busca mayor, busca menor, invierte, lo que sea, ¿sí? Si yo le puedo encontrar un nombre fácilmente, quiere decir que modularicé bien. Después veo si lo implemento con un procedimiento o con una función, lo que corresponda, ¿sí? Eso es importante. Que ustedes entiendan cuál es el punto en el que la modularización está bien. Digo, no es que esté mal que ustedes me implementen, o sea, me pueden hacer un código que, un módulo que ordene una pila y pasa a una fila, ¿sí? Puede estar, o sea, puede ser. Está bien, lo implementan bien, hacen un procedimiento que ordena una pila y el resultado ordenado lo pasa a una fila. Está genial. Ahora, yo pregunto, ese procedimiento, orden pila, pasa fila, ¿cuántas veces en tu vida lo vas a poder utilizar? Y yo creo que no muchas. Ahora, si vos hiciste un módulo que te ordena una pila e hiciste otro módulo que el contenido de una pila te lo pasa a una fila, seguramente esos dos módulos por separado los vas a utilizar muchas más veces. O sea, medidas que sean muy puntuales los módulos. Exactamente. Que definan de manera precisa cuál es la tarea que hacen, cuál es el problemita que resuelven. ¿Sí?
Digo, si en un examen o en un programa o en un código, un ejercicio para entregar, me haces este módulo y está bien y compila y ejecuta, está todo bien, pero no te voy a poner un 10, te voy a poner un 9. Y te voy a decir, fíjate la próxima vez que seguramente este código lo podrías haber modularizado mejor. Ponele, y si tenemos que hacer un módulo para que ordene una pila de mayor a menor, ¿no? Sí, O sea, dentro de ese módulo podemos poner, si lo hacemos por selección, que es el módulo de buscar, de ordenar de mayor a menor. ¿Qué llama al módulo de buscar menor? Digo, buscar mayor. ¿Qué llama a otro módulo? sí. Tipo, ¿esas cosas lo hacemos en uno solo o que sea uno que llama a otro que llama a otro? No sé si me explico. Eh, Si no, te quizás comparto pantalla y lo explico con un paper. dale, porfa. Eh, Bueno, sigo grabando, así después nos queda. Profe, sí o sí tiene que usar así FPC o podemos usar otro. ¿De qué cosa me estás hablando? Porque yo uso Sublime Text. O sea, es básicamente lo mismo, nada más que es más lindo y es más práctico. Todo lo que tengas que entregar acá va a ser con FPC. Si no compila en FPC, Claro, claro. o sea, vos hacelo en lo que quieras, pero lo que nos entregues tiene que ser en FPC. O tiene que compilar con FPC. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Bueno, no me acuerdo muy bien qué parte es ponerle de acá, no, pero este es el TP de sistemas. ¿Sí? Hay una parte de acá que está la fila, y acá tenemos el 6, y esta parte es buscar el elemento mayor, que sería el 6, ponele, ¿no? Sí. Bueno, O sea, toda esa parte de buscar un elemento mayor, de organizarlo, si se eso es encuentra un uno mayor y módulo. que estaba acá, pasarlo acá. El que te busque un módulo y que te lo devuelva, eso es un módulo. El busca mayor, Pero, sí. pero no sería muy necesario hacer un módulo que tenga 4 líneas de código. Estamos gastando más espacio de la computadora en escribir el procedure de vuelta, declarar las variables de vuelta. Lo vas a utilizar muchas más veces así que de la otra forma. De la Bien. otra forma, cuando utilices esto, porque no vas a... Entiendo que ordenar el contenido de una pila lo vas a hacer varias veces. No te digo en tu vida profesional, pero sí en esta materia. ¿Sí? A ver. Y lo que vas a tener que hacer, si sos vivo, vas a venir a un ejercicio, vas a copiar estas 4 líneas y las vas a pegar. Vas a copiar y pegar código, copiar y pegar código. No, yo ya lo hice, me creé un Word que tiene los procedures Digo, más comunes. estamos de acuerdo, pero digo, si no lo hicieras así como procedimiento, lo que tenés que hacer es copiar y pegarte el código, esas 4 líneas, adentro de cada uno de los procedimientos que necesites hacerlo. En cambio, esto hace que el código sea mucho más legible. Mucho más legible. Porque estas 4 líneas, esos 2 while, te distraen del objetivo principal. Entonces, no sé, que acá en algún momento vos hagas un busca elemento mayor, ya está. Yo, profe, si tengo que corregirte, más allá que después voy a ir a ver si el busca elemento mayor está bien implementado, pero yo ya sé lo que vos quisiste hacer. Vos quisiste hacer un módulo, ¿sí? Lo implementarás con procedimiento, función, lo que sea, que te va a devolver el mayor. Y una vez que vos tenés el mayor, bueno, listo, yo ya sé a priori, o sea, no me lleva ni 10 segundos mirar ese código y digo, estás haciendo un ordenamiento por selección, porque estás buscando el mayor y lo estás llevando al lugar del orden que le corresponde. ¿Sí? Es mucho más legible el código. Es mucho más claro. El año que viene vamos a hablar de eficiencia, pero es mucho más claro. Y si te pones a fijar cuánto ocupan en bytes esas 4 líneas en un archivo de texto, no es nada. No me digas que se te va a llenar la computadora porque tenés un procedimiento con 4 líneas en un archivo de texto. Bien. ¿Sí? Igual, ¿puede ser que este año la materia va a ser más fácil que otros años? ¿En qué sentido?
Y porque, si no me equivoco, de otros años la materia se rinde en hoja, con papel y una hoja y escribís tu código. Este año, si no me equivoco, escribimos el código acá y lo Ajá. mandamos y vamos a poder comprobarlo. ¿Y vos Si decís compila. que en 3 horas te va a alcanzar para hacer todo eso? No le diga a la profe que va a ser fácil porque... No, es que, o sea, No, a no, ver, es que con una se mano me en el ocurre. corazón, con una mano en el corazón, voy a intentar que sea lo más fácil posible, en No, serio. pero no va por el tema de si es fácil o no, pues supongo que la idea de los 8 pasos y todo lo demás es que pensemos en los errores posibles que puede llegar a tener el código, pero en Sí, el genial. parcial no, la Ojalá puedan idea, hacerlo y ojalá me puedan entregar el archivo .paz que yo compilo, ejecuto y funciona. Ojalá, chicos. Ojalá ponga muchos 10. o sea que el programa que nos va a pedir en sí va a ser más difícil, No, pero a no, 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 diferencia. no, 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 no. Voy a tomar lo que tomo siempre, con la complejidad que tomo siempre. Bien, Lo que pasa que sí es cierto que no todos me van a poder entregar el .paz. Algunos me van a mandar fotos del ejercicio que hagan en papel. Eso luego lo vamos a ir viendo. No todos tienen que entregarme el .paz que compile y que ejecute. bien, Las alternativas son varias, cada uno elegirá la que puede con los recursos que tiene, por eso es que le hicimos esa encuesta el otro día, porque el que se comunica con el celular únicamente, yo no le puedo pedir que me haga el .paz en el celular. No es mi bien, idea. O sea, se sienta con una hojita en un papel, me hace el código, me manda la foto. ¿Sí? El que lo quiere hacer en la computadora, genial, lo hará en la computadora. Si compila bien y si no compila, no me importa. Yo cuando les tomo exámenes y los corrijo, yo no les paso el código a un .paz y veo si no compila están desaprobados. Nada que ver. Yo lo que evalúo es la parte importante del código, la parte gruesa del código, si me hicieron bien el diagrama de estructura, si modularizaron bien, si modularizaron mal, si cada módulo o la mayoría de los módulos más o menos lo implementaron, más allá que, acá se olvidó un punto y coma, no declaró una variable, son todas esas cosas que sí te lo voy a decir en la corrección, pero si a grandes rasgos el código está bien, yo no pretendo, nunca pretendí que un código de un examen compile, mucho menos que ejecute. ¿Sí? bien. Lo que uno evalúa son otras cosas. Para evaluarles que me entreguen un ejercicio que compile y que ejecute, están estos ejercicios prácticos, y para los de sistemas está el TP final. Eso sí, tienen que entregarlo, tienen que compilar y tienen que ejecutar. Pero no es lo que evaluamos en el parcial. Uno en el parcial evalúa que haya aprendido todos los conocimientos, que haya absorbido todos los conocimientos, poco, muchos, con un mejor nivel o con un peor nivel, pero básicamente es eso. Yo no pretendo que ningún código ni compile ni que ejecute, sino que haya sido capaz de entender o sea, digamos, de cumplir con los pasos básicos de esos 7 pasos que vimos, de que haya entendido qué es lo que le pedíamos, de que me haya hecho un diagrama de estructura y que esté más o menos bien los módulos y cómo haya separado el problema en problemas más pequeños. Luego, si los problemas más pequeños de esos 2 o 3 problemas, nunca le hago un diagrama de estructura demasiado complejo, de esas 2 o 3 cajitas, si las más importantes la implementaron bien, más o menos bien, o excelente, o mal, vemos. Pero uno mira, o sea, yo lo miro con los ojos, no lo compilo el examen, ¿sí? Bien. Así que bueno, si les parece que va a ser más fácil, mejor. O sea, me encantaría que todos les vaya bien así de una. Que todos aprueben y nos veamos y nos conozcamos en el segundo cuatrimestre. No es mi intención que les vaya mal a nadie. Soy jodida, pero no tanto, chicos. Bueno, nos vemos el jueves. Dale, gracias, Paula. Seguramente vamos a hacer la autoevaluación y bueno, después se quedan con los chicos haciendo la práctica, ¿sí? Dale, nos vemos. Nos vemos, chau, chau. Chau.